Nos vinimos a la Ciénaga un martes pensando que estaría sola para nosotros. Y la realidad es que nos encontramos a muchos locos de viaje. Hola, ¿cómo están esos locos de viaje? El día de hoy me los voy a llevar a un destino ultra barato acá en Venezuela. Es un paraíso natural, una joya dentro de nuestras playas, y lo mejor de todo es que es súper económico. Así que si te quedas viendo hasta el final de este video vas a poder planificar un fin de semana conociendo el paraíso en Venezuela y ahorrando bastante dinero. También les voy a hablar acerca de cómo está la gasolina, las carreteras y todo lo que tienen que saber para poder visitar este lugar. Miren, primera vez que está activo este peaje en Tazón desde que nosotros hacemos viajes en carretera. Ya habíamos visto que lo estaban construyendo, pero no que habían activado las cobranzas. Ya le vamos a decir cuánto es. Bueno, creo que ahí se ve, son 10 bolívares, que vendrían siendo como 40 centavos de dólar. Nuestra primera parada en este viaje va a ser en Maitana a comer unas arepitas. El clima no ha estado muy bueno, miren cómo se ve todo nublado, de hecho está empezando a lloviznar. Pero bueno, una de las cosas que me tiene emocionado de este viaje es que lo vamos a hacer con todo el equipo de Soco Adventures, nuestra empresa de turismo. Y es que este año nosotros decidimos poner metas de venta, y cada vez que se alcanzaran estas metas pues iban a tener o un full day más un bono en efectivo, o un trip completo de 3 días y 2 noches, y ya se han superado varias veces en lo que va del año. En los años anteriores nosotros solo hacíamos un viaje anual por el aniversario de la empresa, pero ahora decidimos poner pues estas metas, y ya este año hemos viajado 2 veces. Es muy gratificante para nosotros poder compartir con nuestro equipo estos viajes, enamorarlos un poco más de Venezuela y también darle este tipo de incentivos que no siempre son monetarios, porque pasa que las empresas ponen bonos en dinero, y es verdad, en Venezuela es muy importante porque el dinero no alcanza casi nunca, pero al final eso se olvida. Este tipo de viajes genera recuerdos, momentos que quedan para toda la vida. Y miren quién también nos acompaña en este viajecito, la Zoki. Acá en Maitana no hay gasolina ya. En verdad la situación con la gasolina está bastante crítica en Venezuela en estos momentos. Así que nos toca cuidar la velocidad, no elevar mucho las revoluciones y tratar de aprovechar al máximo el rendimiento de la camioneta con la gasolina. Y bueno, como siempre, antes de todos los viajes, usar nuestros productos Goner, específicamente el elevador de octanaje, hace que la gasolina rinda un poquito más, y en Venezuela se aprovecha cada milésima que se pueda rendir la gasolina, porque de verdad que es un tema bastante intenso. Miren qué belleza, después de esa tormenta que estaba cayendo allá atrás y estar tan nublado y hasta lloviendo, ahora está despejándose. Y eso es una de las cosas que más me fascina de viajar en Venezuela. Porque siempre nos preguntan cuál es la mejor temporada para ir a recorrer Venezuela, y nosotros siempre les respondemos lo mismo: cuando ustedes tengan tiempo, porque inclusive en la temporada de invierno o de lluvia, como le dicen acá, es muy poco probable que llueva por todo el día. A veces caen unos chaparrones que pareciera que se va a caer el cielo, y media hora más tarde está todo soleado. De igual manera, para ir al Salto Ángel hay oportunidades en donde tiene menos agua la cascada y en donde más tiene agua, pero también hay más probabilidades de que esté más despejado o de que esté más nublado. Por ende, cada vez que quieran venir a Venezuela pueden hacerlo, porque las playas, las islas, inclusive en temporadas de lluvias, se despejan muy rápido y tienen días paradisíacos. Miren, esta es la cola para la bomba de Turmero, si no me equivoco. Y ojo que prendí la cámara un poco adelantado, porque seguía para atrás.
obviamente custodiada ahí por la guardia. Mira, la bomba se llama Las Morochas. Y miren cómo está la del otro lado. Estamos en junio del 2023, por si se preguntan cuándo se está grabando este video. No, la cola del otro lado de la autopista es alucinante. Miren todo lo que sigue. Es frustrante para nosotros ver esta cantidad de cola para surtir gasolina, especialmente porque promocionamos los viajes y nos encanta viajar por carretera. Y ustedes, ¿sabes? Nos dicen como, ay, ¿cómo viajamos si no hay gasolina? ¿Cómo viajamos con tantas trabas? Así sea ultra barato, como lo puede ser el destino que vamos a visitar hoy en día. Y lo sé, o sea, nosotros traemos bidones de gasolina, tratamos de calcular los kilómetros con el GPS, sabiendo la autonomía del carro, pero la verdad es que no cualquier persona está dispuesta a pasar por estas situaciones para conocer su país. Ya entramos a Maracay y ahorita estamos justo entrando hacia la Costa de Oro. Estaba pasando por la Alcabala, pero todo bien. No nos pararon, así que allá vamos, Ocumare de la Costa. Ya nosotros hemos hecho 2 videos de este destino tan espectacular que tiene Venezuela, pero en esta oportunidad le vamos a mostrar una opción ultra barata para conocer las playas de la Costa de Oro. To feel better, it all just slips away. Fragile like glass, feeling like plastic. Do you really feel fantastic? Everything moves all too fast, but in the end, we'll be last. I'll let you stay forever. Ya llegamos a Ocumare, acabamos de pasar por la bomba y tampoco tenía gasolina, así que si vienen tienen que planificarse. Para nosotros queríamos ponernos la meta de llegar con medio tanque máximo, porque una vez que llegamos a Ocumare no nos movemos mucho y bueno, para que nos rinda para poder volver a Caracas, y la verdad es que la cumplimos, ya se los voy a mostrar. Miren, desde Caracas hemos gastado 1/4 de tanque nada más, un poquito menos. Aquí vamos, con esto venimos y nos regresamos en 2 días. Llegamos a Ocumare de la Costa y nos vamos a quedar en una posada que se llama Olas Tropicales. Ya se las voy a mostrar, pero a mi parecer es buena, bonita y barata. Y tiene todo lo que uno necesita para pasarla bien, porque la mayor cantidad del tiempo uno la pasa en la playa. Así que estando acá, ya se los voy a mostrar y también les voy a comentar los precios, por lo que les comentaba que es ultra barato venir a este lugar. Miren aquí la posadita. Por cierto, acá tienen nuestras toallitas de Dos Locos Store con una imagen exclusiva para ellos de la ciénaga. Por acá está el área de la piscina, que me parece espectacular. Además tienen una corneta amplificada, un bar. Así que si les gusta la pachanga, pues en las noches se pone bueno. También tiene una zona de parrillera por allá y ya les voy a mostrar la habitación. La posada también tiene tanque de agua, tiene planta eléctrica, así que en caso de que se vaya la luz, que es muy común por esta zona, ellos tienen cómo resolver. Miren, acá viene nuestra habitación. Tiene varias camas, aire acondicionado, televisor y ya les voy a mostrar el baño. Acá está el bañito. Nuevamente, es una posada sencillita, pero a mi parecer es espectacular. De hecho, cada vez que venimos a Ocumare nos quedamos entre esta y otra que ya es un poquito más costosa, pero también es un poquito más lujosa. Vamos a pagar $45
por persona por 3 días y 2 noches con estadía y desayuno y cena incluido. En total vamos a tener 4 comidas, 2 desayunos y 2 cenas y vamos a pagar $45 por todo eso, incluyendo la estadía. Si ponemos en promedio $10 por comida, las 4 que nos van a dar son $40, o sea, estamos pagando $2 por noche para quedarnos acá. Yo sé que las matemáticas no siempre son así, pero eso es lo que cuesta prácticamente una comida en la calle, desde una arepa en un restaurante en Caracas hasta un almuerzo promedio, $10. Inclusive está un poquito más costoso el almuerzo, pero más barato un desayuno. Por eso es que me encanta este lugar. Y también le voy a comentar los precios sobre las playas a las que vamos a visitar para que planifiquen su fin de semana ultra barato en la Costa de Oro en Venezuela. Llegamos al mirador de la Bahía de Cata, que de verdad es espectacular. Yo recuerdo la primera vez que vinimos acá hace 3 años. Esto era un tierrero, inclusive tenía basura. Y en el video que hicimos en ese entonces dijimos como que deberían hacer lugares como estos miradores más instagramiables, porque al final eso es lo que motiva a mucha gente a viajar. Aunque ustedes no lo crean, yo quiero ir solo para tomarme la foto en ese lugar. Y pues lo hicieron, o sea, miren, aunque ya se le perdió el palito de la T a Bahía de Cata, está muy, muy lindo. Y miren la vista, que es lo mejor de todo. Miren, acá hay otro letrero de Bahía de Cata. Acá sí tiene completa la T, pero le falta la Y. Ya llegamos a la delicia de Cata. Miren toda esta hermosa playa sola para nosotros. Vinimos en días de semana y por eso es que está así de vacía. Aunque ojo, hay unas cuantas familias. Yo diría que hay como 20 toldos con personas. Por acá solo hay algunos con personas, pero por allá que vengo caminando se veían algunos más. Nosotros nos pusimos aquí, alquilamos este toldito y esa carpita que trajimos, que recién compramos en Decathlon. De verdad que somos demasiado fans de todos los productos de Decathlon y eso está brutal para la playa. Miren, ahí está Ñiñita, que no se siente muy bien. ¿Cómo estás, Ñiñi? Pobrecita, esta Ñiñita se siente muy mal. Loquitos, cuando no se hagan un video, no piensen lo peor. A veces es que no estoy de ánimo, que me siento mal, que estoy cansada. El Manuel tiene pilas como para 3 vidas seguidas. Yo no. Para que sigan armando su presupuesto para venir a uno de los destinos ultra baratos en Venezuela, un toldito como ese con 4 sillas cuesta $10. Eso sería $2.5 por persona. Y si se quieren poner más exquisitos y ponerles así tumbonas o camas reclinables como esta, entonces el costo es de $15 con 4 y el toldito. Nosotros siempre venimos acá a este que se llama CAR, creo. K-A-R, en donde están estos tolditos con la bandera de Venezuela y también tienen estos que están haciendo ahorita de hojas de palma. Sin embargo, si ustedes se traen su carpita o sus tolditos y su silla, ustedes se pueden poner en donde quieran en la playa y es totalmente gratuito. Nosotros en esta oportunidad, como vinimos con el grupo de la empresa, alquilamos este toldo, pero si estuviésemos nosotros dos solos, con ese nos basta. Inclusive tenemos un toldo que es mucho más grande, que lo dejamos en la camioneta hoy, posiblemente mañana nos los llevemos para el siguiente paseo. Pero la verdad es que también nos gusta mucho apoyar el comercio local y el dueño de este restaurante y estos tolditos es pana de nosotros. Si vieron el primer video de Ocumare podrán imaginarse quién es. Nosotros le decimos el gringo porque su nombre es Keith Anderson. Y miren esta belleza de lugar que tiene, además de que la comida es espectacular. Y ahora, mis locos, bienvenidos a la Ciénaga.
Ayer llegamos a la posada, nos acostamos a dormir y hoy nos despertamos a las 7:30 de la mañana para embarcarnos en una de las aventuras más impresionantes que tiene venir a Ocumare de la Costa, y es conocer esta preciosa ensenada por tan solo $10 por persona. Con las chicas de Ocumare Go te van a buscar a tu posada en esa guaguita y uno de verdad que disfruta mucho el paseo hasta La Boca, en donde toman un peñero, y 15 minutos más tarde estás en este paraíso. Y otra de las actividades que puedes hacer si vienes a la Ciénaga y que nosotros recomendamos muchísimo es snorkel, buceo o apnea, como vamos a hacer esta vez. Acá hay una escuelita que se llama Oceanía Adventure y ellos tienen todos los equipos, los guías calificados para llevarte a hacer cualquiera, desde el nivel más principiante hasta el más experto. Acá hay unos barcos hundidos preciosos que están llenos de vida marina. Bueno, eso es lo que vamos a explorar hoy. Dependiendo de las condiciones, de la visibilidad, les mostraremos a continuación. Miren la tranquilidad y lo delicioso que es este lugar, especialmente si se viene entre semana, en donde está sola para nosotros. Eso que ven allá es lo que le llaman la piscina de la Ciénaga. Es como el área más tranquilita, pero también en donde se aglomeran los turistas los fines de semana. Ahorita, bueno, está sola para nosotros, para nuestro equipo. Y miren qué belleza. No, qué belleza. Otro dato importante es que en la Ciénaga no hay conexión de teléfono, no hay señal, pero les prometo que tienen una línea directa con la relajación, con la naturaleza. Miren este paraíso que está acá atrás y sí, van a llegar a estar totalmente desconectados por el tiempo que estén acá. Ahora, como es parque nacional, no se puede acampar acá, pero están habilitando algunas casitas para que la gente se quede. Casas que ya estaban construidas antes de que decretaran el Parque Nacional Henri Pittier y pusieran a la Ciénaga dentro del área establecida. Entonces van a poder venir, quedarse a dormir. Y saben lo delicioso que es ser meterse en esta piscinita en la noche, ver el plancton así pasándole por las manos. No, qué delicia. Sin duda, apenas lo habiliten, nosotros vamos a tratar de venirnos. Sé que ya creo que hay algunas, pero la de Rafa, que es nuestro amigo de Oceánica Adventure, todavía no está lista y en esa es la que queremos estar. A estos lugares así yo suelo llamarlos el paraíso, pero este literalmente lo es. Y este hermoso y muy barato día de playa ha llegado a su fin. Una de las responsables, las chicas de Ocumare Go, siempre súper puntuales, viniéndonos a buscar a la hora que les pedimos. Conózcanlas. Aquí tienen a Ninsai y por acá tienen a Rosmary. Rosmary, cuéntanos, además de los paseos a la Ciénaga, ¿qué ofrecen a los turistas? Prestamos asesoría de hospedaje, el traslado desde las posadas hasta la playa que deseen, recomendaciones de lugares espectaculares, lugares como este, para que pasen el día de playa fenomenal y que disfruten de Ocumare al máximo.
Además me estabas contando Ninsay de una playa que tienen ahí medio escondidita, que no mucha gente conoce. ¿Cómo es que se llama? Juan Andrés está entre Cuyagua y Catica. Yo no conocía esa playa. Tienen que conocerla, pero tienen que cuidarla también. Hay un mensaje sobre esa playa que quería mostrar. Ok, dalo de una vez. Queremos darle un mensaje sobre esa playa porque hace poco la dimos a conocer y luego de eso se generó una fiesta electrónica. Entonces es una playa donde soban las tortugas, entonces debemos cuidarla, no llenarla de mucha gente porque ella es como para pocos grupos, para grupos pequeños y así hacemos que perdure más en el tiempo. Hay que cuidar la naturaleza, Y es de verdad. una playa como que no está aprovechada turísticamente, pues, o sea, ya es como de pesca, sí hay turistas, pero son pocos los grupos que llegan allí. Y solo se llega en bote. Ajá. Es virgen, de hecho ya no hay ninguna clase de servicio. Cuando vas para allá disfrutas del día al máximo, el contacto con la naturaleza es fenomenal. Así que ya saben, muchachos, si quieren ir a conocerla de manera responsable, pueden contactar a las chicas de Ocumare Go, además de que para todo lo que ya mencionaron acá en La Ciénaga, y si son amantes de los deportes de aventura en el agua, pues no dejen también de visitar Oceanía Dive Adventure y lanzarse una aventurita por los alrededores que está maravilloso. ¡Con este equipo! Miren, antes de irnos les voy a mostrar cómo está quedando la casita de Oceanía acá en Ocumare. Acá tienen 2 camitas, esta es la cocina, esta es una de las habitaciones que van a alquilar, mírenla acá, y tiene su ventilador, aunque la verdad en la noche aquí pega bastante brisa y la brisa fría, así que no hace falta. Y por allá están acondicionando otro cuarto, que este todavía está ahí en reparaciones, pero pronto tienen que ir a ver sus redes sociales y estar pendientes de cuando las activen y se quedan acá en La Ciénaga a dormir. Al llegar a La Boca, desde La Ciénaga, aproximadamente 15 minutos nos tomó, nos está esperando el autobusito de Ocumare Go, que en verdad es una guagua espectacular para ir de vuelta al hotel en donde nos estamos quedando. Buenos días, loquitos. Vaya qué noche la de anoche, de verdad que la pasamos increíble. Bueno, no solo en la noche, en todo el día, ir a La Ciénaga, hacer apnea, luego llegar, seguir disfrutando, comer delicioso y cerrar con esos tambores que estuvieron espectaculares. De verdad le dio un 10 de 10 a este maravilloso día ultra barato acá en Ocumare de la Costa. Estoy muy feliz de haberles hecho este video porque muchos siempre me decían, ok, pero las opciones que comentan son bastante costosas y la verdad es que no gastamos ni $60 por persona en todo el fin de semana. Yo les dije que la posada tenía incluidas los desayunos y las cenas y los almuerzos en la playa un día, si almorzamos en La Ciénaga y pagamos $12 por persona, pero otro día lo que hicimos fue llevarnos las tortillitas Crustísimo. Me traje como 5 paquetes de estos, ya este es el último que me sobra, y rellenos de casa, que sí, con pollito, queso, aguacate, y ahí fuimos merendando, almorzando. En verdad nos llenó bastante y es una opción que ustedes pueden hacer para cuando planifiquen sus viajes, si quieren ahorrar, porque de las cosas más costosas que hay al ir a los destinos turísticos es comer en la playa, bien sea comer en La Guaira, comer en Morrocoy, comer inclusive acá en Cata o en La Ciénaga. Es verdad que uno está ahí y le provoca comer su pescadito y tal, pero si están en bajo presupuesto pueden considerarlo. Recuerden nuevamente, mis locos, que todo lo que les estoy mostrando es una manera de viajar muy económica, pero hay muchas opciones más, sobre todo acá en Ocumare de la Costa, en donde hay más de, no sé, 100 posadas, algo así, y tienen muchísimas opciones para venir a conocer este paraíso que es La Ciénaga. Esto es todo por este video. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo y ver el resto de los videos, no solamente de la Costa de Oro que tenemos, sino todos los que les pueda interesar en el canal de Venezuela y el mundo.